Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Hoy traigo un recreando con 3 proyectos de Anthropology perfectos para decorar en la cocina. Son súper fáciles de hacer y nos ahorraremos más de 250 euros. ¿Queréis ver cómo? ¡Acompáñame! El primer proyecto de Anthropology se trata de este jarrón o bote de cerámica con fibras naturales, cuyo precio original son 40 euros. Para ello empezaré utilizando arcilla de secado al aire. Y esta vez no usaré ninguna herramienta para trabajarla, ya que en lugar de hacer placas haré la técnica del pellizco. Amasamos el material y hacemos una bola que tampoco hace falta que sea perfecta. Y vamos pellizcando desde el centro para darle la forma de cuenco. Si os habéis fijado en la pieza original, la parte de arcilla es bastante redonda y esto será posiblemente lo más complicado de conseguir sin utilizar las herramientas adecuadas y sin ser profesionales. Así que se me ocurrió una idea para que todos podamos hacerlo sin ninguna dificultad. Con un trozo de plástico he creado una bola. Para hacerla perfecta me ayudo de un poco de celo. Esta bola la introduciré en mi cuenco y me ayudará a crear la forma redonda. Voy alisándolo y dándole forma, sobre todo por abajo, para que quede redondito. Si vemos que falta un poco de material, estamos a tiempo de poner más arcilla y seguir dándole forma. Es importante que la pieza no quede muy fina para que luego no se rompa con facilidad. Con la uña me voy ayudando para alisar los bordes. Como la boca del cuenco me estaba quedando muy ancha, he sacado la bola con mucho cuidado y la he hecho un poco más pequeña apretándola más con el celo. Aprovecho para arreglar un poco más el cuenco por dentro.
Como estaba muy ancho, doblo un trozo y lo vuelvo a trabajar. Vuelvo a introducir la bola de plástico que hice un poco más pequeña. He puesto más celo en el plástico para reducirla aún un poco más. Al borde yo le estoy dando una pequeña inclinación hacia adentro. Una vez que está la forma deseada, vamos al siguiente paso. Con un punzón agujereamos la parte de arriba. Yo he medido para dejar 2 centímetros entre cada agujero y me aseguro de que quede lo suficientemente grande para que luego entre por ahí un hilo de algodón o cuerda fina. Lo dejé secar hasta el día siguiente. La pieza aún estaba húmeda por dentro y por debajo debido al plástico, así que lo corté y lo saqué con cuidado para no deformar la pieza. Aproveché para alisarla bien por dentro, ya que habían quedado formas raras debido al plástico, aunque esto luego no lo veremos, y lo dejé de nuevo así hasta el día siguiente para que secara bien. En mi caso necesito mucho tiempo porque el clima es muy húmedo. Y este fue el resultado. Yo cometí un error que es dejar secar completamente la pieza sobre la base, por lo que la forma redonda que le había dado se me aplanó un poco. Así que mi consejo es dejarla secar siempre boca abajo. Primero con el plástico y cuando ya esté seco el borde y por fuera, volverlo a poner de nuevo boca abajo sin nada dentro. Como veis, una vez bien seca, la estoy lijando. Esto es opcional, pero nos puede ayudar a perfeccionar el borde y dejar la pieza bien lisa. Ahora vamos con la segunda parte de este jarrón. Se trata de las fibras naturales. Normalmente es difícil encontrar este material o sale muy caro. Yo tengo esta cuerda de fibra que saqué de un rascador del gato de cuando era pequeño. Nunca lo usó, así que está en perfecto estado. Podríamos sacarlo también de alguna cesta o simplemente usar cuerda de yute. Usaré también cuerda de algodón de unos 2 milímetros y una aguja lanera. Le estoy haciendo unos cuantos nudos a la cuerda para asegurarme de que no se salga por el agujero. Coloco la fibra natural en el borde del cuenco y empiezo a coserlo con el hilo de algodón de la siguiente manera. Para que me quedase bien recto y sin huecos, en alguna zona he ido poniendo un poco de silicona caliente.
Ya he llegado al final de la primera vuelta y ahí sí que me aseguro de que quede bien pegado para que no se suelte e intento meter el primer cabo hacia abajo para que no quede un salto muy grande. Empiezo la siguiente hilera y aquí voy enrollando el hilo y al mismo tiempo pegando con silicona para que vaya quedando toda la estructura bien estable. El próximo proyecto se trata de este cuadro botánico donde se pueden elegir flores secas o estas hojas, las cuales no queda claro si son reales o hechas de papel. Sea como fuere, el precio de esta artesanía es de $228. ¿Qué tal si lo hacemos prácticamente solo de reciclaje? Voy a empezar realizando las hojas con papel de una bolsa del Primark y estos tallos que eran de unas flores secas. Para hacer las hojas de papel, recorto un rectángulo y el tamaño no importa mucho. Esto dependerá del tamaño de hoja que queramos conseguir. De hecho, yo haré 3 un poco diferentes. Una vez tenemos el rectángulo, lo doblamos a la mitad y marcamos desde una esquina una forma redondeada. Podemos probar diferentes formas para conseguir hojas distintas. Lo recortamos y nos queda así. Bueno, pues ahora empezamos a doblar una de las mitades empezando por el centro, como si fuera un acordeón. Hacemos lo mismo en la otra mitad. Y ya tenemos la forma de una hoja. Ahora podemos recortar con las tijeras como más nos guste. Para la base estoy recortando en cartón. En este caso estoy juntando dos piezas porque eran estrechas y lo forraré también con el papel craft de una bolsa. He colocado una cartulina blanca para ir poniendo en orden las hojas. La parte de abajo está agarrada con un poco de celo y la estoy recortando lo máximo posible para que la hoja no se levante tanto cuando esté apoyada en la base, ya que luego irán otras dos encima. Hago lo mismo con la segunda hoja. Además, en las últimas dos hojas coloco por dentro los tallos secos. Forro esa zona con un poco más de papel craft.
Ahora las estoy arrugando un poco para que no se queden tan tiesas. Y por último voy a atar las dos que van por encima con un poco de hilo y las pego con silicona para que no se muevan una vez que las tengo colocadas como me gusta. Pues ha llegado la hora de montar el cuadro. Yo voy a utilizar este lienzo estrecho que pegaré encima del cartón para dar un poco de contraste. Podríamos dejar solo el lienzo o utilizar en lugar de este una cartulina blanca. Y por supuesto podríamos optar por flores secas en lugar de hojas de papel. Para gustos los colores, y opciones hay muchas. Déjame en comentarios cuál de estas opciones te gusta más o si se te ocurre algo mejor para este proyecto. El último proyecto se trata de este plato de cerámica con asas hechas de fibras naturales. Su precio original 50 euros. Para elaborar este cuenco voy a utilizar de nuevo arcilla de secado al aire, pero esta vez en color blanco. Al igual que antes, no me valgo de ninguna herramienta, sino que tras amasar el material hago una bola y la voy pellizcando aplastando la arcilla desde el centro hacia afuera. De ese modo va quedando una forma de cuenco. Eso sí, cuidado de que no quede demasiado fino. En otro vídeo anterior os mostré cómo hacer cuencos utilizando de molde otro plato. Primero hacíamos una placa con el rodillo y luego lo dejábamos secar encima del otro recipiente. Os dejo por aquí arriba el enlace por si no lo habéis visto. Hoy quería utilizar este método que, como veis, también es muy sencillo y rápido. Una vez que está lograda la forma, lo voy alisando súper bien con las yemas de los dedos y como siempre me ayudo mojando los dedos en agua. Lo que estoy haciendo ahora es darle forma al borde, ya que no será completamente recto, sino que va ondeando. Así que aprieto en algunas zonas donde quiero que baje un poquito más la forma. Una vez que está listo, voy a hacer unos agujeros con un punzón para meter luego las asas. Tened en cuenta que estos agujeros sean lo suficientemente grandes para el grosor de la cuerda que vais a usar. Lo dejo secar bien, en mi caso necesité unos cuantos días y ha llegado la hora de pintarlo. Para esto usaré café y un poco de pintura acrílica blanca. En un recipiente he puesto un par de cucharadas de café soluble y un poquito de agua. Mi agua ya estaba manchada de café, pero con agua sin más es suficiente. Es importante no poner mucha agua, para que quede más bien como una pasta de café. Para tantear el tono que me va a quedar, empiezo por el borde. Como veo que no queda demasiado oscuro, voy a darle así a toda la superficie. Ahora estoy cargándolo un poquito más por la parte de arriba, voy tanteando el tono que queda y cómo se comporta el café al dar diferentes capas, ya que me gustaría conseguir un efecto como de esmaltado en cerámica. Ahora empiezo a poner un poco de pintura blanca por el centro del recipiente, ya que lo veo todo demasiado marrón y homogéneo, y ese no es el tono que quisiera conseguir. Acabo cubriéndolo casi todo de blanco, exceptuando el borde que sí quiero que sea más oscuro, y luego vuelvo a poner el café. Como me ha gustado ese tono, insisto en poner más blanco y encima el café. Ahora sí que está quedando un tono como más café con leche. Sigo insistiendo en poner más blanco por el centro,
pero lo hago a toquecitos en lugar de esparcir la pintura. Y por algunas zonas vuelvo a dar con el café. Me encanta el brillo que le está quedando como si realmente estuviera esmaltado. Lo dejo secar hasta el día siguiente para ver cómo queda el efecto. Al día siguiente ya está bastante bien seco y veo que sigue teniendo ese brillo tan bonito, lo cual me encanta. Voy a seguir trabajando en ello y empezaré por poner más pasta de café en el borde para que esté aún más oscuro. Me apetece aclarar la parte de adentro un poco más, así que vuelvo a la pintura blanca. Y ahora voy a hacer un pequeño experimento. He tomado un poquito de la pasta de café y la voy a mezclar con unas gotitas de pintura blanca. La verdad es que el resultado es un poco grumoso, pero el color me gusta y una vez puesto no queda mal, así que lo aplico sin llegar al centro. En esa zona central vuelvo a poner blanco y luego vuelvo a la mezcla de café con pintura para integrarlo todo, siempre a toquecitos. Para finalizar, vuelvo al café puro y voy dando toques en algunas zonas por la parte de arriba. Donde queda más cantidad de café se produce como un efecto mojado muy brillante que le da ese aspecto de esmaltado, así que insisto en dejar zonas más pesadas. La verdad es que es la primera vez que pinto con café y me está impresionando mucho el resultado. Una vez seco lo barnizo y finalmente hago las asas con el mismo material de fibras naturales que utilicé en el primer proyecto. ¿Vosotros lo utilizaríais como platito vacía bolsillos o para colocar algo en la cocina? Espero que os hayan gustado estas 3 ideas tanto como a mí. ¿Cuál ha sido tu favorita? No olvides darle like al vídeo y compartirlo si te ha gustado y suscribirte activando la campanita si no lo has hecho ya para no perderte mis próximos proyectos. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.